libertad religiosa, la fe se puede fiscalizar. Esa es la pregunta que todo el mundo ahorita se está haciendo en las calles, en todo lado. La fe se puede fiscalizar, las diferentes iglesias deben ser fiscalizadas por el Estado. Enrique, vamos contigo, Enrique Maclean. Creo que la pregunta es un poco confusa porque una cosa es fiscalizar a una institución respecto a su actividad y otra cosa es fiscalizar la fe como tal. Y la Constitución garantiza la libertad religiosa, la libertad de culto. Eso es una libertad individual, no es una libertad de las organizaciones ni de los cultos, es de las personas. Entonces, obviamente, la respuesta es no, y el proyecto de ley que se ha presentado es bastante enfático en la igualdad y en el derecho de cada persona de elegir su fe, y algo que no tenía la Constitución en el derecho a no tener una fe, como es mi caso. Pero si hablamos de organizaciones sociales que reciben dinero de las personas, que lo invierten, ¿cómo reciben ese dinero? ¿Cómo lo invierten? Y si ese dinero debería o no ser parte de la contribución tributaria a la sociedad, esa es otra discusión. Y ahí yo me manifestaría favorablemente al proyecto en el sentido de que aclara de que las organizaciones religiosas sí tienen que participar de la cultura tributaria del país. Obviamente hay distintas prácticas de recepción de aportes, dependiendo del tipo de iglesia y de culto, que deberían ser discutidas a un nivel más de detalle en la reglamentación. Pero mi primera respuesta sí sería sí. Hay un derecho a fiscalizar la actividad económica de las organizaciones en general, ¿por qué no las iglesias? ¿Qué opinas, Enrique? Si bien se puede decir, obviamente, que la fe no se debería fiscalizar, incluso en las calles opinan que debería, de alguna manera, como cualquier boliviano, rendir cuentas al Estado, cualquier actividad, como cualquier actividad. Lo decía Enrique, es una pregunta con trampa. ¿No ve? Claro que sí. El artículo, bueno, con esto de la caridad, por ejemplo, el artículo 660 del Código Civil dice que tú tienes derecho a disponer de tus cosas como quieras. ¿Quieres regalarlo? Puedes regalarlo. ¿Qué ha pasado con las organizaciones religiosas? Las condiciones del Código Tributario, del artículo 64 y también de la ley 843 han variado porque ahora les están obligando a registrarse. Para registrarse ahora tienen que anotar a todos sus miembros, inclusive si tienen miembros extranjeros tienen que presentar certificados de la Interpol. Cosas complicadas están ocurriendo desde el año 2015 y es porque se tiene que regularizar la existencia de alrededor de 450 grupos religiosos. Entonces para ellos es fácil poner bajo la mesa esta pregunta de decir, ¿quieren fiscalizar el diezmo? ¿Quieren fiscalizar la caridad? No es así porque no quieren discutir justamente lo que ha dicho Enrique. Todas las actividades económicas como en México, como en Alemania, deberían ser registradas. El Estado tiene todo el derecho de saber cuáles son los entrantes, salientes, cuál es el estado bursátil de cualquier entidad no gubernamental, que ahora justamente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, como una entidad no gubernamental, es como tienen que estar registradas. ¿Sí? Así es. Dafne, perdón, tenemos a un invitado desde Cochabamba, se trata de Munir Chiquié, es presidente de la ANDEF. Munir, un saludo hasta allá, hasta la Llacta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estaba escuchando algunos comentarios. Para mí un gusto estar en este programa. Adelante. Es algo que no se puede fiscalizar, pero empezábamos con esto. La fe se puede fiscalizar. Las diferentes iglesias deberían ser fiscalizadas por el Estado en lo que les puede competir. Obviamente la fe no se debe legislar. La libertad religiosa es una libertad fundamental. Que está garantizada por la Constitución Política del Estado y la fe de cada uno, así como la conciencia, así como el pensamiento, no se fiscaliza. Como decía bien Enrique, es la organización religiosa que tiene una personería jurídica que está sujeta no a fiscalización en el caso de las organizaciones religiosas, porque en el proyecto de ley de libertad religiosa se protege el aporte voluntario de las organizaciones religiosas, en este caso las iglesias, son los diezmos y las ofrendas. Ese es un aporte voluntario, no sujeto a fiscalización, no sujeto al tema impositivo. Obviamente, si las organizaciones religiosas hacen otro tipo de actividades como recibir fondos a través de ONGs, a través de fundaciones y están invirtiendo fondos, tienen otro tratamiento. Pero las iglesias, que son organizaciones religiosas que se dedican al culto,
y que reciben fondos, sus fondos no son fiscalizados. Es diferente tener que dar informes. Como organizaciones religiosas tenemos personerías jurídicas y damos informes anualmente a la cabeza del sector o al sector que corresponde, que es la Cancillería, la unidad de culto. Es allí donde presentamos nuestras memorias anuales de nuestras actividades y de nuestros ingresos y egresos. Eso es diferente a que este dinero esté sujeto a otro tipo de fiscalización o a una carga impositiva. Quique, viviendo en un estado laico como lo hacemos con libertad de religiones, ¿por qué es importante conocer los movimientos financieros de las asociaciones religiosas que existen en el país? Tenemos un problema con esto del estado laico, es un problema fundamental. Cuando dices Estado laico tienes que medir con la misma vara, ¿no? La Iglesia Católica no puede ser medida con la misma vara, tienes un problema diplomático, estás tratando con el Vaticano, con esto de las notas reversales. Prácticamente es un país dentro de otro país. Entonces las organizaciones evangélicas tienen todo el derecho de decir por qué la Iglesia Católica no está metida en este proyecto de ley, por qué no van a rendir en la misma cuenta que nosotros. Entonces si el Estado va a ser laico, es todo, ¿no? Tienes que medir igual, es todo o es nada. Exacto. Entonces esa es una parte importante de este conflicto. Y de hecho yo agregaría algo, yo estoy perfectamente de acuerdo. El proyecto de ley no excluye a la Iglesia Católica, o sea que la Iglesia Católica debería también sujetarse a esto. Si no lo hacen hay trato discriminatorio y las iglesias evangélicas tienen todo el derecho de reclamar. Yo iría incluso más allá en el sentido de decir de que el artículo 4 de la Constitución prohíbe al Estado darle privilegios a una organización religiosa sobre la otra. Entonces, reconocer un rango de Estado a una organización religiosa que es la Iglesia Católica es un trato discriminatorio. Y técnicamente yo diría, además hay una confusión entre Estado laico y secular. Nosotros no somos solo un Estado laico, en realidad somos un Estado secular. El laico es aquella persona que pertenece a la Iglesia pero no ejerce autoridad clerical. Un Estado secular es un Estado separado de la Iglesia y eso es lo que somos nosotros. Entonces, Bolivia no debería reconocer al Vaticano como un Estado, debería reconocerlo como una organización religiosa como cualquier otra iglesia. Claro. Obviamente la historia de la Iglesia Católica hace que exista mucha presión política para que eso no ocurra. Pero si yo fuera presidente, lo primero que haría sería romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Exactamente, de acuerdo. No, pero ahora también la presión social que se vive en Bolivia es bastante fuerte, ¿no? Porque predomina, quieras o no, el catolicismo que otras religiones. En un 77% somos católicos, en un 16% protestantes, lo demás son otras religiones. Enrique tiene toda la razón del mundo con este asunto de la división del Estado y la religión. Harto complicado cuando la nueva constitución, por ejemplo, te abre las puertas a las cosmogonías andinas, cuando los actos de inauguración estás ofreciendo estas ofrendas, ¿no? Lanzando jarras, haciendo flores, tú mismo estás rompiendo la división del Estado y la religión. O jurar ante un crucifijo en un juzgado. Exactamente. Esas son participaciones históricas de la Iglesia en la vida secular del Estado que tienen que ir erradicándose. Y bueno, ya conociendo acá las posiciones tanto de Enrique y de Quique, Munir, allá en Cochabamba, ¿cuán importante es conocer los movimientos financieros para la población de parte de las asociaciones religiosas? Si me permites opinar respecto a lo que se estaba hablando antes, porque a mí me da mucha pena que se ha reducido el tema del proyecto de ley de libertad religiosa solo al aspecto de la fiscalización o al aspecto económico, y ese es un falso debate en los medios de comunicación porque no tiene nada que ver con el tema de fiscalización del tema económico. Pero quiero puntualizar que antes éramos un Estado confesional, como lo decían allí, y el Estado privilegiaba a una confesión que es la Iglesia Católica y se garantizaba así la libertad de otro culto. Pero ahora, a partir del 2009, cuando tenemos una nueva constitución política del Estado y somos ahora un Estado laico, ya no hay injerencia de la Iglesia al Estado ni del Estado a la Iglesia. No somos un Estado laicista, pero sí un Estado laico, como se estaba explicando ahí. Y en estadísticas de los evangélicos o de grupos no católicos se hablaba del 16%, pero esa es una estadística muy pasada. Las estadísticas más recientes son de un 25 a 30%
de los evangélicos y otros grupos minoritarios. Volviendo al tema de lo financiero, repito, no se está tocando, no se está fiscalizando los ingresos que tienen como aportes voluntarios. Quiero decir a la población que lamentablemente si hay algunos que hacen quedar mal a la fe, y tenemos pastores o líderes que se aprovechan de los demás y generan recursos, esos son lunares muy pequeños en el gran ámbito de la iglesia evangélica y de su liderazgo. La gran cantidad de líderes, de pastores que viven por su trabajo de servicio religioso, pues no reciben grandes sumas de dinero. La gran mayoría de las organizaciones legalmente establecidas pues tienen una transparencia en sus finanzas. Entonces no es justo que por algunos caigan los demás, así como en cualquier sector. Hay médicos que hacen quedar mal a los médicos, maestros que hacen quedar mal a los maestros, políticos que hacen quedar mal a sus partidos, etcétera, etcétera. Igual hay muchos evangélicos, líderes que hacen quedar mal, lo cual no debe ser la imagen que la gente tiene respecto a las iglesias y organizaciones religiosas. Ahora bien, más allá de la ley o del proyecto de ley, la gente, los ciudadanos tienen muchas preguntas que hacer, las cuales las participan en las redes sociales, en las conversaciones de café, en las calles, y es por eso que nosotros salimos a hacer una pregunta que estaba rondando en las redes sociales. ¿Las diferentes iglesias deberían ser fiscalizadas? A ver, vamos a ver qué dice la gente en las calles. ¿Tú crees que las diferentes iglesias, como las evangélicas, cristianas, deberían ser fiscalizadas por el Estado? Bueno, yo creo que sí, porque muchas veces se rumorea, ¿no?, de que los pastores, la iglesia católica, se cree que el diezmo, la plata que da va para ellos y no para la beneficencia de las personas. Yo creo que hasta cierto punto sí debería ser fiscalizada por el Estado. Bueno, primeramente, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy católico y sí, yo creo que sí debería ser fiscalizado, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque de todos modos la religión no tendría nada que ver con el Estado, pues, porque si el Estado se mete si fiscaliza la religión, la religión se involucra más con el Estado, entonces deberían ser puntos muy apartes. Bueno, es mi opinión. Porque ellos son entidades públicas, son personas públicas que tienen que tener un control. Todos necesitamos un control, entonces de alguna manera ellos reciben donaciones de diferentes entidades y ellos tienen su manera de control. Yo pertenezco a una iglesia cristiana y también a católica, tienen su manera de control, pero no tienen un control muy estricto, digamos. El Estado debería intervenir para tener algún tipo de imposición ahí. Bueno, en primer lugar, lo que tengo entendido es de que el Estado no va a fiscalizar los recursos, ni los diezmos, ni los aportes, ¿no?, que se dan a las iglesias evangélicas, ni cualquier otro, ¿no? Lo que más que todo, digamos, de lo que entendí es que, y un legislador lo comentó, es que el Estado sí es un requisito de que presente todos los movimientos económicos del año para que se pueda dar la personalidad jurídica a estas iglesias, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estaría de acuerdo, ¿no? Porque en algún momento se puede dar, digamos, el lavado de activos, la legitimación de ganancias ilícitas, etcétera, ¿no? No, pues yo considero que sí, porque no todos los recursos que ingresan a una iglesia van pues directamente a los beneficios de casa hogares o niños, ¿no es cierto? Las mismas grandes canales cristianos o católicos se mantienen con esto, ¿no? Entonces es un sentido común, yo creo, porque no puedes mantener un canal si no tienes publicidad, si no tienes absolutamente ningún ingreso, y lo hacen pues con sus ofrendas o con lo que aporta supuestamente el creyente, ¿no es cierto? Entonces debería de haber una fiscalización y la tendría que ser así, y tendría que haber esto, tendría que ser, y hace mucho tiempo atrás, tendrían que ya haberlo hecho. Sí, es un hecho, ¿no? Porque, claro, aparte tienen incidencia en la gente, manejan recursos y nunca se ha fiscalizado y deberías, sí, obvio, del todo de acuerdo. Y es más, un tiempo hemos estado luchando en colectivos y movimientos justamente buscando eso, porque no es muy justo. Si bien la gente en las calles no conoce, bueno, no es abogada, no conoce o no está muy bien empapada de un proyecto de ley, es la opinión que tiene. Enrique, ¿qué comentarios tienes al respecto de la opinión de la gente? Bueno, yo comparto
línea mayoritaria de opinión en el siguiente sentido, y aquí tal vez entremos en desacuerdo con los representantes de las iglesias que perciben ingresos. Si a mí me preguntan si hay que fiscalizar la economía de una organización, yo diría depende y en qué circunstancias. Porque no es lo mismo, como católico, que yo he sido católico durante 30 años, ir a misa, que pase la canastita y que cada uno voluntariamente haga su aporte, que obligar a una persona a pagar dinero para permanecer en una organización religiosa que le da apoyo, sea psicológico, grupal, terapéutico, o que le da ciertos beneficios de sentimiento de comunidad, etcétera, ¿no? En ese sentido, la ley ya prevé ciertos criterios bajo los cuales disponer de dinero en circunstancias de vulnerabilidad para una persona es prohibido. La usura, por ejemplo. Uno no puede prestar dinero a una persona a un interés mayor o superior del establecido por ley, ni tampoco le puede exigir el pago si se ha aprovechado de una situación de necesidad, de inexperiencia o alguna otra forma de vulnerabilidad. Entonces sabemos que las prácticas religiosas son muy diversas y en algunos casos, algunos cultos y algunas iglesias aprovechan de la desesperación de la gente para cobrar esos diezmos y para utilizarlos sin rendir cuentas. Yo soy católico y jamás he visto una rendición de cuentas de mi párroco con lo que se hacía con el dinero, supuestamente para limosna. Había un principio de confianza en que ese dinero iba a financiar a la misma iglesia y a los pobres, porque eso es uno de los principios religiosos, la limosna. Pero a mí nadie nunca me rindió cuentas y en esto creo que las iglesias están en la misma situación, de poca transparencia y demás. Pero sí, desde el punto de vista de la libertad, hay que ser cuidadosos con esas permisiones que uno le da al Estado para invadir la privacidad, porque las organizaciones también tienen un cierto derecho a la privacidad, siempre que no hayan abusos a personas en situación de vulnerabilidad dentro de la organización, ¿no? Quique, ¿qué es lo que ves que más inquieta al ciudadano de a pie? A ver, la gente de la calle, algunas opiniones he visto la tienen bien clara. Es el asunto de la ley esta para la creencia, para las religiones, no es tanto fiscalizar el dinero, es saber quiénes son y qué es lo que están haciendo. Pero la gente, esta angustia de mucho dinero, qué están haciendo con el dinero, por qué tienen tanto dinero, nace de un dilema moral histórico. Lutero en el cisma de 1517 ha planteado justamente separarse de la Iglesia Católica y convertirse al protestantismo por los excesos. Y ahora justamente tienes que estos problemas de diezmo, mucho dinero, que se está invirtiendo, son los que habían hecho el cisma al principio. O sea, ese dilema es lo que a la gente le preocupa y por eso la gente está más enfocada en ver por qué no se fiscaliza el asunto de la caridad, por qué no podemos saber en qué anda el dinero de la caridad, cuando la ley lo que está diciendo es tenemos que tener certeza y registro de quiénes son y cuántos son. 450 no es poco. No quiero dar nombres, ¿no? Pero estamos ante organizaciones que venden reliquias sagradas, gotas de sangre, tallas de madera, agua de no sé qué lugar, como el aire, vendían aire de Coroico, me acuerdo, ¿no? En bolsa. Sí. Cosas disparatadas, pero lamentablemente está sujeto a modalidades de derecho que no puede ser invasivo con eso. Pero sí, inclusive cuando das una dádiva tienes una liberalidad, donas dinero, hay donaciones que están sujetas a resoluciones. Si no hay la resolución, si no se construye la casa para la cual he donado, puedo pedir que me devuelvan la plata. Eso es algo que la gente tiene que saber. Eso es importante y más adelante vamos a estar hablando al respecto porque es lo que, sin duda alguna, lo que más le preocupa a la gente es justamente eso. Munir, una opinión cortita respecto al sondeo de opinión que hemos hecho, por favor, allá en Cochabamba. Bueno, ya había dado mi respuesta anticipada. No se puede meter a todos en el mismo saco. Cuando se habla de poca transparencia o cuando se habla de líderes que se aprovechan de la fe, pues no se puede generalizar a todos. Hay la gran mayoría de organizaciones serias, legalmente establecidas, que tienen pues controles internos fuertes, también rinden sus informes a Cancillería, lo hacen de manera transparente. No somos entidades públicas. Esta ley no cambia el hecho de que las organizaciones religiosas, las iglesias, están dando informes al Estado desde hace muchos años atrás. Por eso el tema de la fiscalización no es un tema de esta ley. Y finalmente,
Es muy diferente, como decía el abogado, es muy diferente tener una fundación, tener una ONG, tener un medio de comunicación. Cada una de estas organizaciones tiene sus propias regulaciones y no se debe mezclar una personería jurídica de una organización religiosa de otro tipo de personerías jurídicas que tienen pues las previsiones de ley. Puede ser que muchos de los términos y las frases que estamos hablando aquí en el programa no estén correctas o no estén encaminadas a lo que es el proyecto de ley o la ley o la opinión de los vecinos que hemos entrevistado en las calles. Sin embargo, muchas de esas cuestionantes tienen que ver con la inquietud de la gente, más allá del proyecto de ley. La gente dice que si yo, teniendo mi zapatería o vendiendo una salteñita, tengo que pagar impuestos, ¿por qué las organizaciones religiosas no tienen que hacerlo? Quique. La naturaleza de lo que hablábamos al principio, o sea, la naturaleza de la dádiva, la naturaleza de la liberalidad, la cesión que hace una persona de sus bienes no puede ser controlada por el Estado. Es una libertad civil. Ahora, lo que decíamos, la discusión de la gente obviamente se va a salir de lo jurídico, porque lo jurídico es lo que nos decían desde Cochabamba. Es tener un registro de cada cuánto tiempo nosotros estamos rindiendo cuentas de lo que hacemos ante la Cancillería, el asunto de registrar el nombre que se está poniendo cuesta arriba por cuestiones. Víctor Hugo Cárdenas habló de esto en la semana, el candidato a la presidencia de UCS. Él ha dicho, nos están poniendo las cosas cuesta arriba a los que no somos católicos porque saben que ahora estamos proliferando en número y que además la gente por su fe tiene incidencia política. Estas organizaciones finalmente tienen incidencia en lo que opinan en su conjunto. Él lo ve de una manera, para mí, un poco paranoica, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a verlo como lo considera, ¿no? Enrique. Bueno, sí, más allá a qué nivel de profundidad se está discutiendo esto en la sociedad, yo que sí me he dado el tiempo de leer el proyecto de ley, de analizarlo, yo sí tengo una preocupación que es de orden profundo. En la ley, más allá de la fiscalización o no la fiscalización, se establecen ciertos derechos de las personas respecto al ejercicio de la libertad religiosa y ciertos deberes para todos los ciudadanos, seamos o no seamos creyentes. Y uno de esos derechos habla del respeto. Yo le tengo mucho miedo a esa palabra porque ¿quién es el árbitro del respeto? ¿Qué significa el respeto? Si yo critico a la religión o critico un dogma determinado de la religión, ¿estoy siendo irrespetuoso con la religión? ¿Y qué significa eso? De acuerdo a esta ley, yo estoy infringiendo la libertad religiosa y ahí hay una confusión de términos. La libertad religiosa no obliga a nadie al silencio ni a la censura, porque la libertad religiosa es simplemente una extensión de la libertad de expresión, es la expresión de una dimensión de la comunicación humana, es nuestra creencia en la existencia de algo superior, algo divino, que podemos o no tenerlas y esta ley en ese sentido es contradictoria. O por lo menos es ambigua, peligrosamente ambigua, porque habla del respeto a la identidad religiosa como un deber ciudadano. ¿Eso qué significa? Si recuerdan el incidente de Al-Azhar y de los muertos en el carnaval de Oruro, que fue criticado por la caricatura que hizo de las calaveras paseando en el carnaval, haciendo referencia a la indiferencia a la muerte en el carnaval con tal de beber. Rilda Paco y su dibujo de la Virgen del Socavón. Ahí hubo una reacción fuertemente dogmática y fundamentalista en contra de la crítica a la religión o la sátira o la burla. Bajo esta ley, esa gente tiene amparo y eso es algo que no puede tolerarse. Entonces ahí sí hay que corregir la redacción de la ley para establecer de que el respeto no puede utilizarse en ningún caso como una excusa para la censura o para limitar o condicionar o regular o fiscalizar el debate sobre la religión, que eso es muy importante. Correcto, Enrique, y me has hecho recuerdo algo muy importante en el Código Penal abrogado, en el proyecto del Código Penal abrogado, había un artículo, el 88, muy controversial, que era la prédica delictiva. O sea, que donde decía que si el gobierno o si la persona que está legislando considera que tú estabas iniciando un culto a fin de enfrentarte al poder político, podía meterte en cárcel por tus creencias. Entonces esta dogmática dura, esta manera de, como dice Enrique, de reglar la fe, está regresando de alguna manera en esta nueva ley. Y ese es el gran problema. Sí. Claro que ver el dinero, ver la manera en la que se gasta, cómo se fiscaliza es un problema. Pero estas cosas que reptan alrededor de la ley, de básicamente si te vamos a ser la policía de lo que estás pensando, es un problema probablemente más grande. Exacto. Munir, allá en Cochabamba, ¿alguna opinión al respecto? Bueno, la primera pregunta que hiciste,
Cuando hablamos de una actividad comercial, cuando compro, vendo, si soy un zapatero y hago una actividad comercial, lógicamente no es lo mismo que el aporte voluntario, que es derecho de las organizaciones religiosas, el recibir aportes voluntarios, y también derecho de los feligreses de aportar voluntariamente. Son totalmente diferentes, así como una organización que es una empresa, una ONG es totalmente diferente, y una organización religiosa que maneja los temas religiosos de fe en sus iglesias es completamente diferente. Pero me gustó esa última pregunta porque ha escarbado un poquito, o esa última opinión, perdón, porque ha escarbado un poquito en lo que es la ley de libertad religiosa, y cuando se habla de derechos y deberes, y cuando se pregunta, me parece interesante, ¿quién es el árbitro de nuestros derechos y deberes? Obviamente toda libertad, en este caso la libertad religiosa, va a llegar donde termina o donde comienza la libertad del otro. Entonces el árbitro es el otro, es ejercer la libertad religiosa con sus derechos sin afectar a la otra persona, y eso es muy diferente de debatir aspectos, ideas, doctrinas. La ley de libertad religiosa nos da derecho o reconoce el derecho de disentir también, reconoce el derecho de profesar por todos los medios nuestra religión, nuestra cosmovisión, siempre y cuando no entre en un plano ya de agresión o en un plano de irrespeto. Entonces, ese es el árbitro, pero quisiera invitar al abogado también a conocer otros proyectos de ley o otras leyes de libertad religiosa en otros países, en tratados internacionales, y lo que se ha colocado como derechos y deberes en proyectos de ley de libertad religiosa tiene derecho comparado, y se ha sacado también de tratados que ya se ha estudiado estos temas. Enrique. No, sí, yo creo que es un error pensar que regulando una libertad uno va a expandirla, uno hace lo contrario. Al regular una libertad lo único que se hace es afectarla, y la intervención del Señor muestra claramente la facilidad con la que podemos caer en confusión. Afectar una religión, ¿qué significa? Decir algo ofensivo, infringir un dogma, incumplir con las indicaciones de una autoridad clerical o de un pastor, negarse a cumplir con un rito. Si eso constituye una infracción a la luz de esta ley, se está afectando la libertad de expresión. Y eso forma parte del área común de convivencia de todos los que son creyentes, los que no son creyentes, los que son católicos, los que son evangélicos. Si eso se afecta, estamos taladrando un cimiento básico de convivencia en la sociedad. Entonces, yo no estoy de acuerdo en ese sentido. Mientras menos reglamentos, mientras menos leyes, mejor. El principio de libertad de expresión y de libertad religiosa debería garantizar también la libertad de criticar, la libertad de cuestionar y la libertad de dialogar, porque solamente podemos avanzar en la sociedad dialogando, no manteniendo en silencio con miedo a no ofender las creencias del otro. Complementando lo que dice Enrique, dos banderas rojas grandes en la respuesta, dos palabras. El otro, que es una entelequia, y respeto. O sea, ha pasado esto en Estados Unidos cuando han querido reglar hace algunos años los crímenes de odio. Yo hago también humor, tú sabes. He sido víctima de la parodia. No sabes dónde se va a terminar. Tienes que guardar respeto, no tienes que hablar de esto. Entonces, esto del asunto del respeto y el asunto del otro, el otro es el que tiene que juzgar con qué está siendo irrespetuoso, acaba en una corte de canguro, pero de la manera más fácil del mundo. Ahí borras la línea, y como ya nadie puede hablar de nada, como todos hablan de todo, ya nadie puede hablar de nada, ¿no? Son dos absolutos. Vámonos a la que realmente a la gente le interesa en las calles, más allá del proyecto de ley y todo eso. Enrique, la gente quiere saber si deberían o no pagar impuestos. Bueno, ¿por qué sí y por qué no? Bueno, depende a quién le preguntes. Si le preguntas a alguien que hace los aportes, lo más probable es que se confunda el tema del impuesto con el derecho a fiscalizar a su propia organización. Puede que no estén vinculados, puede que una entidad no pague impuestos, pero sí dé los mecanismos para que sus miembros accedan con transparencia a las finanzas de la organización. Como ocurre con las sociedades comerciales, por ejemplo, está ampliamente reglado que
mecanismos para que los socios de una sociedad comercial sepan qué se está haciendo con ¿Cómo su podría dinero. controlar en toda la gente? Ya estamos lamentablemente sin tiempo. Bueno, la gente debería exigir dentro de sus propias organizaciones y sus reglas mecanismos para fiscalizar el uso de los recursos como regla. Pero eso no se va a resolver por el lado tributario, porque los tributos son confidenciales y no todos acceden a los papeles que si yo soy miembro de una iglesia, yo no sé exactamente qué está presentando esa iglesia ante impuestos. Pero esa es una responsabilidad individual de pedir a las autoridades de su organización que rinda cuentas. Gracias, Enrique. Quique, la gente quiere saber qué pasa con la plata que a veces da como diezmo o donación. La gente, o sea, las iglesias deberían tributar sobre las donaciones. No pueden. La gente, pero puede pedir que todo esté anotado, como en Estados Unidos con el IRS. En Alemania hay un impuesto que es el Kirchensteuer, si estoy bien. Sí, existe, sí. Correcto. Ahí es duro, ahí se anota todo. Consecuentemente han perdido feligreses en Alemania. Pero quieren que se anote, yo estoy a favor. O sea, no pueden tributar, pero anoten todo lo que hacen y ríndanme cuentas. Es lo primero que podemos hacer. Transparencia. Así es. Ojalá que haya una segunda parte de este tema. Munir, en Cochabamba, cortito para cerrar, por favor. Sí, me quedé un poco con ganas de replicar el tema de si se legisla o no la fe, el culto. Obviamente no se legisla el culto, no se legisla la fe, pero quiero aclarar que en este proyecto de ley de libertad religiosa se establecen principios para el ejercicio de la libertad religiosa que ha estado amenazada en los últimos años por otros proyectos de ley, por ciertas ideologías, por ciertas leyes mismas que se han ido aprobando y que han entrado a afectar la libertad religiosa en diferentes ámbitos. Entonces, por eso era necesario establecer principios para el ejercicio de la libertad religiosa. En segundo lugar, va a regular aspectos jurídicos y administrativos. Así como lo habían dicho al principio, somos organizaciones con personalidad jurídica y por eso necesitamos que se regulen esos aspectos. Así es.